¿Qué tal amigos de YouTube? Un saludo. En este video te presento la falla de un televisor de plasma marca Panasonic, modelo TC42PX34X, el cual presenta el síntoma que cuando lo energizas a la red eléctrica, le das la indicación de encendido, prende solo el LED de standby en rojo y se queda así prendido y ya no hace nada, no despliega imagen, no hay sonido, solo se queda en esa función con el LED de standby indicando en rojo. Es una falla muy común en este tipo de televisores, así es que vamos a revisarla y vamos a ver el diagnóstico paso a paso. Pues bien amigos, vamos a energizar el televisor y comprobar la falla y el síntoma que nos dice. Vamos a visualizar el LED de standby que se encuentra aquí. Le voy a dar con el control remoto la señal de encendido. El televisor muestra que está encendido, pero no hay imagen y no hace absolutamente nada el televisor. Ahora vamos a hacer el diagnóstico y vamos a comprobar los estados de la fuente y de las tarjetas Jesús y Zetasus. Pues bien amigos, vamos a hacer el diagnóstico del televisor. Con el multímetro, lo primero que recomiendo hacer es obviamente verificar las líneas de BS que no se encuentran en cortocircuito. Y en este modelo de Panasonic, el conector que va a la Zetasus, que viene siendo el P11, cuenta con 3 voltajes que alimentan a la Zetasus. La señal, el voltaje de 15 volts, una de tierra y el BS. En el conector que alimenta la Jesús solamente tiene BS y tierra que alimentan a la Jesús. En este tipo de modelos o este tipo de interconexiones entre Jesús y Zetasus se interconectan a través de este conector, ¿sí? Que manejan una señal de Z error que balancea las corrientes entre la Jesús y la Zetasus y retroalimenta un voltaje que le permite tanto a la Z como a la Jesús, pero principalmente a la Zetasus, autorregular y compensar la corriente en el display. Esto es en algunos modelos como Samsung, LG y en estas Panasonic manejan ese tipo de retroalimentación de la señal de Z error. Vamos a proceder con el chequeo en prueba de diodo con la punta roja del multímetro a tierra. Recuerden, vamos a verificar un clamping diode o que no hay un cortocircuito en la etapa de BS. Está descargando la fuente, vuelve a cargar y no tenemos cortocircuito en el voltaje de BS. Vamos a verificar ahora el de 15 volts y tampoco nos marca un cortocircuito, nos marca una medida de punto 541. Ahora vamos a verificar en el conector que va a la Jesús, en el pin del BS, y tampoco existe un cortocircuito. Normalmente ese síntoma en este modelo, el X34X, cuando se queda el LED de standby así encendido y sin hacer nada, normalmente representa algún cortocircuito en alguna de las tarjetas, tanto Z como Jesús. A diferencia de otros modelos de Panasonic que manda un código de error, ¿sí? Podría ser, si hay un cortocircuito en la línea de BS, puede ser 10 parpadeos rojos. Si fuese en la tarjeta negativa, serían 8 parpadeos rojos. Normalmente se dañan en la Jesús cuando el LED se queda así, como en este caso en rojo. Esta etapa de IGBTs, algunos se ponen corto. Es una falla muy común en este tipo de modelo de Panasonic. Vamos a medir el IGBT y vemos que en este caso no hay un cortocircuito en ninguno de los IGBTs. Si te ha tocado reparar una pantalla de este modelo, ya te habrá tocado que estos IGBTs se ponen en cortocircuito, se reemplazan
y otra vez vuelve a funcionar la pantalla. Pero aquí, en este caso, no tenemos cortocircuito en ninguna de las tarjetas. Vamos a verificar ahora el IGBT de la ZSUS. En este modelo tenemos acceso aquí por un lado de la tarjeta ZSUS. Recuerden que estos IGBTs están en paralelo, lleva otros más hacia adentro de la tarjeta, pero en este pequeño acceso, con que chequemos podemos determinar que los otros IGBTs se encuentran correctos, ya que están en paralelo. Otros IGBTs que hay que verificar son estos dos, que precisamente manejan la señal de Z error, ¿sí? Y vamos a ver, nos dan una lectura correcta de .500 entre el emisor y el gate. También marcan una lectura correcta de .743. Entonces, esta falla está un poco confusa, porque, como les repito, es muy común que se ponga en corto la Jesús. No hay ninguna tarjeta en corto. Que vamos a verificar ahora? Algo muy importante en las fuentes Panasonic es este voltaje de 15 volts que alimenta la ZSUS, ¿sí? Vamos a verificar los voltajes y vamos a ver cuál es el síntoma que nos está haciendo la tele y cuáles son las lecturas de la fuente. Vamos a poner el multímetro en prueba de DC, vamos a energizar el televisor y vamos a ubicarnos en el punto de los 15 volts, en el pin que alimenta los 15 volts a la tarjeta ZSUS. Voy a utilizar el control remoto para darle la señal de encendido. En este caso nuestra pantalla está energizada, pero no tenemos voltajes, ni el de BS ni el de 15. Vamos a reiniciar el equipo, lo desenergizamos y nuevamente nos vamos a ubicar ahora en el punto de BS. Encendemos el equipo y vemos que no tenemos una señal de BS on. Vamos a darle la función de power. Ahí encendió el LED de standby. Hubo un voltaje de 180 volts, ¿sí? Que es el voltaje de BS en este caso, pero se cae, se protege. Si ubicamos otra vez el de 15 volts, vamos a desenergizar la pantalla y volverla a encender. Encendemos, damos la señal de power y no hay voltaje de 15. Por un instante aparece. Como no tenemos un cortocircuito en la línea de 15 volts ni en la de BS, el problema va a estar en la fuente de poder. Vamos a retirar la fuente de poder y vamos a checarla para encontrar el problema que tiene esta pantalla. Pues bien amigos, hemos desmontado la fuente de poder. Vamos a observar que en este conector, en esta parte de aquí, está la señal del voltaje de 15 volts y el voltaje de BS con su respectiva tierra. Damos la vuelta a la tarjeta para ubicar que en este pin del conector P11 se encuentra el voltaje de BS. En el siguiente es la tierra y este es el voltaje de 15 que nos ocupa. Si seguimos la línea de los 15 volts, vemos que llega hasta este IC. Este circuito, que es un MOSFET en un encapsulado SOIC de 8 pins, donde el pin del 1 al 3 es la entrada de voltaje, el pin 4 es el disparo, el gate, y los siguientes pines son la salida de voltaje que nos tendría que dar 15 voltios. Es muy común que este circuito se dañe. Estos MOSFET se dañan muy frecuentemente. Yo recomiendo siempre cambiarlo. Vamos a reemplazar el MOSFET y volvemos para verificar que se haya corregido el problema. Pues bien amigos, surgió un pequeño inconveniente que no tenemos el número original de ese MOSFET, pero sirvió para que les muestre un tip que en este tipo de fuentes Panasonic son complicadas de reparar porque sensan cualquier deterioro, cualquier desvalorización en la fuente, la sensan. Entonces, la reparación de estas fuentes a veces se complica. Pero yo he hecho este truquito
que vamos a puentear, vamos a ubicar de la pata de cualquiera de las de salida, de la línea de salida de 15, y los vamos a poner a la entrada. Es un puente. Recuerden que este solamente es un switch. Es un switch que nos va a permitir, o vamos a hacer que el voltaje que entre salga. Son 15 voltios que entran. Recuerden que lo que tenemos dañado es el disparo del IC o el MOSFET que no alcanza a pasar el voltaje que entra, los 15 volts que entra, y nos da muy poco voltaje ahí. Con este pequeño puente podemos solucionar ese pequeño MOSFETcito. No da ningún problema, lo he hecho, lo he probado y funciona perfectamente bien, y no ha habido ninguna garantía por ese MOSFET, por hacer ese puente. Vamos a colocar la fuente y vamos a verificar que haya trabajado correctamente. Pues bien, amigos, hemos instalado la fuente de poder y vamos a verificar el voltaje de 15 volts que en realidad aparezcan para que polarice nuestra tarjeta ZSUS. Vamos a energizar la pantalla. Vamos a darle la orden de encendido. Y como ven, efectivamente aparecieron los 15 volts que polarizan la tarjeta ZSUS. Entonces ahora debemos de tener presente nuestro voltaje de BS. Si observan, ya tenemos nuestro voltaje de BS y ya se está polarizando correctamente. En estas pantallas Panasonic, un tip y un consejo: este LED indicador nos dice cuando está a su máximo brillo que toda la etapa de Jesus, de reconstrucción, del B-Scan, del "-BY", de todas las señales involucradas en el trabajo de la Jesus, está trabajando bien. En las televisiones Panasonic, a diferencia de Samsung, que como había mencionado en videos anteriores, que te lo recomiendo por acá arriba, el de PL51 o la de 42, donde les digo los puntos de protección de las Jesus, que es Driver Enable y Driver Reset. En las Panasonic se manejan diferente. En las Panasonic tenemos unas señales que se llaman SOS, S-O-S. Esa señal SOS es la señal de protección, y en algunos modelos de Panasonic pueden manejar 1, 2 o 3 señales SOS. Una para el voltaje de scan, otra para el voltaje de buffers y otra para el voltaje de BS. Esas 3 condiciones las señalizan en esas señales de alarma, válgame la redundancia. Pero este LED indicador va conectado precisamente a esas señales SOS de protección. Cuando este LED está a su máximo brillo, quiere decir que la tarjeta está funcionando correctamente. Vamos a desenergizar la tele porque quiero que vean el cambio de brillo que hace ese LED. Vamos a energizarla y vamos a darle la orden de encendido, y van a ver que prende en un tono bajito y ahora ya soltó el máximo brillo. Cuando prende ese LED así en un nivel bajo, es que está haciendo todo el setup y todo el recorrido, checando etapa por etapa de la tarjeta Jesus, y cuando termina ese escaneo y todas las señales SOS son igual a que todo está bien o pass through, el LED verde avienta todo su brillo, y esto nos ayuda mucho porque nos indica cuando la tarjeta Jesus ya está trabajando correctamente. Ahora vamos a verificar que tenga imagen nuestro televisor. Vamos a levantarla y como ven, efectivamente nuestra pantalla ya nos da imagen, está encendido el LED indicador de standby y ya tenemos la información de video. No tiene malas descargas, no hay que hacer ajustes. De hecho, en las televisores o las pantallas Panasonic, los ajustes no se hacen con presets como lo hacemos con todas las otras marcas como Samsung o LG. Panasonic, para hacer sus ajustes hay que entrar a modo de servicio y cambiar ciertos valores para modificar tanto B-Setup como B-Scan o Set Down o Set Up. En futuros videos voy a explicar cómo hacer esas modificaciones de esas señales. Vamos a ver que tenga
su información de menú, y ahí tenemos la pantalla con su imagen ya funcionando, y pues ya tenemos una reparación más, amigos. Pues por lo pronto es todo, y espero que este video les haya servido de mucho. Felices reparaciones. Soy su amigo Pablo Plasmas y nos vemos en un siguiente video.